Bien, pues cuéntame un poquito de ti. ¿De qué parte de mí? Desde cómo llegaste a México, Argentina, tu ingreso al teatro, cómo percibes el teatro, qué es teatro para ti. Cronológicamente, Sí, un poco. bueno, yo creo que yo empecé a hacer teatro cuando tenía 3 años, cuando mi mamá me hizo hacer las primeras improvisaciones, suponiendo una situación imaginaria que me podía doler o alegrar, y ahí ya aprendió esta cuestión, ¿no? Porque la relación con mi madre es la que me potencia todas las cuestiones artísticas, con ella las primeras notas, las primeras melodías, los primeros juegos de danza, de música y de teatro. Entonces, cuando yo llego a tener una cierta razón, digamos, ya estoy munida, ya estoy habitada, ¿no?, por la música, el teatro y la danza. Solo bastaba que las desarrollara. Entonces desarrollo primero la música, después desarrollo la danza y finalmente me quedo con el teatro. Y esos son mis estudios, ¿no? En el conservatorio, piano y violín, en la danza clásica, luego trabajé un poco de danza contemporánea, llegó un momento en que yo no podía sostener, tenía que vivir también, tenía que trabajar, entonces entro en la orquesta sinfónica como música violista y eso me aparta necesariamente de la danza, por ejemplo, que era mi locura, mi pasión, y lentamente lo que estaba en mí está allí, pero no llega a desarrollarse hasta que yo no me recibo de estudios de francés, hago la licenciatura de estudios de francés y entonces a través de un convenio con la Alianza Francesa me dan la Alianza Francesa en una ciudad cerca de Bahía Blanca, ¿no es cierto?, a 25 kilómetros. Yo ahí inauguro la Alianza Francesa de Punta Alta y allí con gente que venía a estudiar, con un grupo surge la idea de hacer un grupo de teatro. Entonces, en primera instancia, como ves, mi introducción al teatro, si bien tiene esta memoria de mi infancia, es completamente amateur, ¿no? Entramos a crear un grupo de teatro, a trabajar los fines de semana, a hacer lo que se nos antoja y luego nos damos cuenta que hay que estudiar, que hay que trabajar, que los libros no alcanzan para alimentarnos de todo lo que necesitamos. Entonces ya mi compañero y yo, Dardo Aguirre, nos presentamos una beca en Buenos Aires para los estudios teatrales. Hacemos los estudios teatrales y regresamos a Bahía Blanca inmediatamente a seguir con lo que había sido antes un teatro amateur, Teatro Alianza, que se convierte en un teatro profesional. ¿Quiénes considerarías que son tus maestros o cómo te fuiste formando? Mira, mis maestros no fueron los maestros académicos. Esa gente, no quiero recordar, esa gente me dio oficio, nosotros ya estábamos muy adelantados para nuestro tiempo, habíamos leído demasiado, hacíamos ejercicios de Jouvet, de Jean-Louis Barrault, o sea que cuando entramos al seminario de teatral bonaerense, nosotros teníamos una cauda muy fuerte que superaba las instancias y donde el seminario estaba un poco para hacer repertorio, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar digamos, en talleres, en clases y en puestas, y eso no era más que oficio. Los verdaderos maestros míos son los que vienen después, los elegidos en forma propia, personal, los que buscamos primero profundizar Stanislavski. Entonces mi primer maestro stanislavskiano es Oscar Sobreiro, que era alumno de Raúl, ¿cómo se llama el argentino? ¿Qué me pasa? Raúl, el que trabaja las acciones físicas, bueno, después me voy a acordar. Es un gran maestro de teatro argentino que tiene en sus manos, digamos, el paradigma stanislavskiano. Vamos por ahí, luego
luego hay procesos necesarios, entonces ya Sobreino no nos basta, entonces hay un maestro recién llegado de Checoslovaquia, también con método stanislavskiano, pero ya en una instancia mucho más renovadora, que es Renzo Casali. Creo que Renzo Casali es el gran maestro de nosotros, de Teatro Alianza. Y luego de Renzo Casali, otra vez sentimos que necesitábamos crecer más. Esto todo es un hecho que es producido por mi mismo Teatro Alianza. Teatro Alianza tenía egresados de la Escuela de Teatro de La Plata, y sin embargo esos estudios académicos no nos habían formado como nosotros queríamos, para innovar el teatro, para aportarle novedades. Y los maestros que vamos contratando a posteriori sí nos van dando pautas e instancias que nos alimentaban mucho y que dan finalmente un perfil a Teatro Alianza que lo hace muy especial. Entonces ese es mi proceso. Yo creo que son los maestros que luego buscamos, Dardo y yo, los que realmente nos alimentaron, nos dieron la vida teatral que nosotros queríamos. Y concluye con el encuentro con Eugenio Barba, con las clases con Eugenio, con el contacto con él, con Ostebro, con toda la relación con el Odin y toda esta cuestión que termina como de concretar nuestro perfil. Pero ojo, nunca nuestro perfil, si bien empezó siendo un perfil europeo que se basaba en la enseñanza sistemática del teatro a la europea, nosotros fuimos transformándolo porque además teníamos una ideología. Entonces fuimos transformándolo a nuestra manera, a nuestra semejanza, como gente de América Latina. Y eso siempre estuvo muy latente. Una vez que lo comprendimos, una vez que dimos el salto y dijimos a la manera de Alfonso Reyes, no somos europeos, sin embargo tenemos la herencia europea, y con esto europeo y con esto que tenemos de aquí, tenemos que hacer nuestro propio camino. En ese momento creo que se concreta nuestra condición de artistas plenos. Cuéntame un poquito del desarrollo ideológico y práctico de Teatro Alianza. Bueno, el desarrollo ideológico es el resultado de una situación histórica. Nosotros hemos vivido, por oposición a ustedes, grandes dictaduras, grandes regímenes crueles y fraudulentos. Entonces los golpes de Estado se han ido sucediendo en mi país de manera casi periódica. Esa es nuestra historia. Entonces, en la primera etapa, cuando nosotros somos los niños bonitos de la Universidad Nacional del Sur, que nos propone que tenemos su escenario, que tenemos su sala, que estrenamos a Ionesco, a Camus, a Adamov, a Genet, ¿no es cierto? En ese periodo nosotros diríamos que todavía no teníamos conciencia histórica, ¿no es cierto? Estábamos felices de representar lo mejor de Europa, porque en Bahía Blanca los estrenos europeos los hicimos nosotros. Nosotros estrenamos a Esperando a Godot, nosotros estrenamos La Cantante Calva, nosotros incluimos en el repertorio de Bahía Blanca el teatro de absurdo y el teatro brechtiano y toda esta cuestión. Brecht empieza a modificarnos, ¿no? Brecht como que nos golpea. Y a partir de este conocimiento que es teórico, suceden cosas en Argentina. Es decir, se da el golpe de Estado al gobierno legítimo de Ilia, la primera dictadura con Onganía en el 69, 68, 69, Alianza estaba en esta etapa de europeísmo, ¿no? Estaba brillante, todo el mundo nos quería y nos seguía. Y claro, éramos legítimos, los buenos hijos. Y entonces sucede la lucha de estudiantil y obrera en Córdoba, y como acá Tlatelolco, allá el cordobazo, ¿no? Y el cordobazo significa
de pronto ser golpeados por la realidad y saber que hay un pueblo que sufre, un pueblo que está injustamente dejado de lado, un pueblo al que no se lo forma, al que no se lo educa, al que no se lo quiere, el que no tiene la palabra. Y eso nos lleva inmediatamente, el cordobazo fue muy fuerte, en 1969 nos definió a todos, creo, ¿no? El Che Guevara había muerto en el 67, creo, y nosotros ya teníamos como esa sensación de pérdida de un paradigma, pero un paradigma ideal, un paradigma donde nosotros pudiéramos aterrizar. Y Teatro Alianza empieza, sucede algo muy curioso, nos invitan a, los grupos de izquierda invitan a todos los grupos de teatro, los invitan a participar en un festival por los 1.200 presos políticos que había en el país. Y nosotros, inocentemente supongo, participamos. Y participó nada más que otro grupo de teatro y nosotros. Creo que era la Escuela de Teatro de Bahía Blanca la que participó. Y nosotros participamos con un espectáculo con poesía de Lorca, con poesía de Neruda, con cantos, con pequeñas escenas paródicas, y eso fue como una revelación tanto para el público como para nosotros. Y aquí que estábamos presentes, que adheríamos al presente, que adheríamos a nuestra propia historia. De ahí a comprometernos políticamente es un solo paso. ¿Y el desarrollo práctico? Y el desarrollo práctico fue genial, porque la gente de izquierda a veces es tan pragmática como la gente de derecha. Es decir, nosotros querían que fuéramos un teatro revolucionario. Y nosotros decíamos, sí, un teatro revolucionario, pero estéticamente perfecto. Entonces mucho no le llevábamos el apunte. Así que, por ejemplo, nosotros preparamos Esperando a Godot y la izquierda nos hizo pedazos, como a Sartre lo hacía pedazo a la izquierda cuando denunciaba cosas como el régimen stalinista, ¿no? Entonces, a nosotros también, cuando nosotros salimos con el escepticismo de Beckett, por supuesto que dijeron, pero estos no son revolucionarios, pero al mismo tiempo salíamos, en el mismo año, salíamos con un trabajo de creación colectiva a propósito de una huelga sucedida en el Puerto Baite. Es decir, nosotros complementábamos de manera, no sé si no me digas intuitiva o lúcida, como quieras tomarlo, completábamos por nuestra lealtad a lo estético y nuestra decisión de que arriba del escenario no se hace la revolución, se hace la revolución en los procesos, en los procedimientos estéticos, y al mismo tiempo investigábamos, hacíamos trabajo de campo, hacíamos trabajo bibliográfico y trabajábamos las historias de nuestra región. Eso nos fue mancomunando, tanto que en el presente hay una obra ya, creo, hay un trabajo en el CONACYT de Argentina sobre el teatro revolucionario de Bahía Blanca, que se llamó Teatro Alianza. Pero revolucionario por todo, porque ideológicamente estábamos a favor de las libertades, de la justicia y de digamos, por lo que pelea un revolucionario, ¿no? Y por el otro, al mismo tiempo, considerábamos que la escena no podía ser, digamos, utilizada, que los mensajes no se daban desde el escenario, que los mensajes se dan en las tribunas políticas, y que nosotros lo que hacíamos era arte comprometido.